Servicios Integrales Especializados, CIESAS, les da la bienvenida a este nuevo módulo de formación en gestión del riesgo. Hoy vamos a hablar del riesgo de liquidez, aspectos clave para su implementación. Recordemos de la gestión del riesgo como conjunto, tiene tres aspectos principales: una etapa de identificación, una etapa de medición y una etapa de control frente a ese riesgo. Y podemos tomar diferentes alternativas para ese riesgo: transferirlo, mitigarlo, evitarlo o asumirlo. En cabeza de la Junta Directiva en Consejo de Administración está la responsabilidad y función de regular o de tomar las decisiones pertinentes para ejecutar una adecuada gestión del riesgo a través de la definición de políticas claras aplicables a los procesos y tamaño de la entidad solidaria. Entre otros temas, se puede tomar en consideración frente a una deficiente evaluación o gestión del riesgo, pérdida de recursos asociados y buena imagen, incumplimientos normativos y de carácter social, pérdida de capacidad operativa para el desarrollo de las operaciones de ahorro y crédito, no generar valor al interior de la entidad solidaria y sus asociados. El riesgo de liquidez se integra con otros factores de riesgo o sistemas como tal de gestión de riesgo, entre los cuales está el riesgo de contraparte, el riesgo de mercado, el riesgo de operación, el riesgo de reputación, el riesgo legal, el riesgo de concentración y el riesgo de crédito. Recordemos algunos conceptos básicos. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en dinero, en efectivo, en forma inmediata, sin generar pérdida de valor de estos. Y el riesgo de liquidez es la posibilidad de incurrir en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y significativos o por disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago pactadas o exigidas. La liquidez como riesgo al interior de una organización solidaria se presenta cuando hay descalce en los plazos de los productos, cuando tenemos muchos depósitos o endeudamiento externo a corto plazo, pero nuestros créditos son a muy largo plazo. Es decir, la recuperación es tan lenta que no cubre las necesidades de la organización solidaria, entre las cuales está la devolución de los ahorros de los asociados, el pago de proveedores y el funcionamiento general de la entidad. Se debe generar un equilibrio para que haya una adecuada y oportuna recuperación del capital colocado y de los rendimientos que éste genera. La utilidad de la administración de la liquidez genera confianza al interior de la organización, busca cumplir oportunamente con los compromisos económicos, impide una venta precipitada de activos que genera pérdidas, evita costos excesivos en recurrir al sector financiero para el apalancamiento de recursos y optimiza los resultados financieros. Una eventual iliquidez se presenta cuando la entidad solidaria no tiene capacidad de liquidar los activos a tiempo o genera pérdidas financieras por realizar sus activos financieros. Cuando no dispone de fuentes de fondeo contingentes o utiliza fuentes de fondeo a un alto costo. Cuando hay una inducción al riesgo sistémico, es decir, cuando hay inestabilidad generalizada en el sector o en la entidad solidaria, lo que genera el retiro masivo de asociados. Cuando se entra en un proceso de cesación de pagos, cuando el problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia, es decir, cuando patrimonialmente no tengo unos activos suficientes para continuar operando, y cuando se genera pérdida de confianza. Hablemos del descalce y del desfase. El descalce son los vencimientos de los activos que no están equilibrados con los vencimientos de los pasivos, generando desfases en valores y en horizontes de tiempo, que es el principal motivo por el cual se requiere la implementación del sistema de administración de riesgo de liquidez. Y el desfase se genera cuando las tasas de rendimiento, es decir, las tasas de la cartera o de las inversiones, son insuficientes o se quedan cortas frente a las tasas de reconocimiento de rendimientos financieros de los depósitos o a las tasas de endeudamiento con el sector financiero, generando así pérdidas económicas en el desarrollo de la actividad del fondo de empleados o la cooperativa. Los activos líquidos están representados en dinero en efectivo o son convertibles en dinero en forma inmediata.
entre los cuales están, obviamente, el efectivo, nuestros saldos en las cuentas de ahorros y cuentas corrientes, el fondo de liquidez con la restricción que éste tiene, certificados de depósito a no más de 90 días, títulos de deuda pública con negociabilidad inmediata, fondos de inversión colectiva sin pacto de plazo, entre otros. Hablamos de un concepto que es el gap y el haircut. El gap es la gestión de activos y pasivos y es lo que se conoce técnicamente como la brecha de liquidez. Para hacer frente al riesgo de liquidez se deben monitorear en forma cuidadosa y rigurosa los activos y pasivos en cada uno de sus plazos y vencimiento. Este monitoreo se hace comparando los activos y pasivos en distintos plazos de tiempo, que se llaman bandas, que se hace dentro de los 12 meses siguientes en bandas mensuales, trimestrales y del año. Esto permite determinar si a corto plazo los pasivos corrientes o el pago de estos pasivos corrientes es más alto que la recuperación de los activos corrientes, cartera de crédito, el dinero en bancos, inversiones, cuentas por cobrar, etc. Y el haircut es un descuento que se le aplica al valor de mercado de un título para cubrir un riesgo de mercado. Es un concepto técnico en el cual se reconoce una pérdida no materializada o un menor valor de una inversión al momento de proyectar la recuperación de ese recurso. Para nosotros, el sector de la economía solidaria, en el cálculo que debemos hacer de este indicador, se ha regulado que sea el 6%. La gestión del riesgo de liquidez nace desde la planeación financiera por parte de la Junta Directiva y el Consejo de Administración, acorde con el tamaño de la entidad, sus proyecciones a corto y mediano plazo. Se genera con estados financieros oportunos de calidad. Se debe tener un conocimiento básico en el tema financiero, determinar cuál es la posición de activos, de pasivos, de rentabilidad y el comportamiento en general de la entidad solidaria. Que existan proyecciones con bases estadísticas o un modelo de base. No es solamente los que regula la Supersolidaria. La entidad puede asumir o generar sus propios modelos de referencia. Contar con un apoyo permanente con los indicadores de composición y evolución. Análisis de sensibilidad de acidez de la liquidez. Monitorear permanentemente indicadores como recaudo, concentración, brechas de liquidez, entre otros. Considerar para la contingencia qué podemos hacer en un caso eventual de liquidez y tener políticas claras para la administración de la liquidez. Eso es, en conjunto, en la gestión adecuada del riesgo de liquidez que, ojo, está en cabeza de la junta directiva y a través de un ejecutor que es un gerente y con el apoyo de un comité de evaluación de riesgo de liquidez o un gestor de riesgos o un comité integral de administración del riesgo. Las tres herramientas que ha diseñado técnicamente la Supersolidaria son la brecha de liquidez, que es la evaluación de riesgo de liquidez, el IRL, que es el indicador de riesgo de liquidez, y los indicadores de seguimiento y evolución a la liquidez. Esto con base en los anexos 2 y 3 de la circular externa número 6 del 2019 y que será un tema que en próximas actividades será presentado, bien sea por su gerente, por su comité de liquidez, por su gestor de riesgos o su consultor de gestión de riesgos, y con el fin de evaluar y analizar cuál es el resultado periódicamente que deben hacer sobre la adecuada gestión y análisis de la liquidez de la entidad. El marco normativo, el marco legal anterior estaba con el decreto 790 del 2003, que se incorpora en la circular básica contable y financiera 004 del 2008 y la circular externa 14 del 2015. Con la expedición del decreto 704 por parte del Ministerio de Hacienda, se deroga el decreto 790 y nace la circular externa 6 de octubre del 2019, que regula todo el sistema de administración de riesgo de liquidez hacia el sector de la economía solidaria, que es el que estamos implementando en el presente año, sobre el cual nos estamos capacitando y tendremos que aprobar las respectivas políticas. La circular externa 6 del 28 de octubre del 2019 tiene 6 secciones, que son consideraciones del SARELE, ámbito de aplicación, principios y criterios generales, etapas del SARELE, elementos del SARELE y temas de revelación contable. Adicionalmente generan los anexos técnicos 1, 2, 3 y 4, de los cuales, para las entidades de segundo nivel de supervisión que no son de categoría plena, les aplica los anexos 3 y 4. Y para las entidades de segundo nivel de supervisión
de categoría plena o de primer nivel de supervisión, les aplican los anexos 2, 3 y 4. Estructura del SAREL. Como cualquier sistema de riesgo de los que han ido regulando la Supersolidaria, tiene dos ejes fundamentales, las etapas y los elementos. Las etapas que ya hemos venido manejando: identificación, medición, control y monitoreo, obviamente ajustado a la evaluación de este sistema. Y el manual de políticas que ustedes están aprobando o que ya han aprobado está conformado por los siguientes temas: políticas, procedimientos generales, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información, procesos de capacitación. Y los anexos que nos aplican son los siguientes. Para los fondos de empleados y asociaciones mutuales de primer nivel de supervisión o que sean de categoría plena, el IRL, que es el indicador del riesgo de liquidez. Para las entidades de segundo y tercer nivel de supervisión que no sean de categoría plena, les aplicará el informe de brecha de liquidez, y a todas nos aplica la metodología o plan de contingencia. Recordemos que en las etapas, en la identificación, medición, control y monitoreo, se establece dentro de mi organización, con base en las operaciones que tengo, qué factores de riesgo asociados a mi operación me generarían o me podrían generar un riesgo de liquidez. A través de las herramientas que ya hemos mencionado, como la brecha de liquidez, el IRL, se hace la medición oportuna e identificar posibles situaciones de liquidez. Con esto se aplican los controles o decisiones que administrativamente la junta directiva considere tomar en cuenta. Y el monitoreo es los informes trimestrales o mensuales, acorde con el tamaño de la entidad solidaria, que se deben reportar a la Supersolidaria e internamente documentar por parte del Comité de Riesgo de Liquidez o quien haga sus funciones. Vamos a ver los elementos. Las políticas deben ser generales frente a la gestión del riesgo de liquidez, políticas frente al control de la liquidez, frente al manejo de la información, en relación con los límites, a la colocación, a la captación, a la generación de inversiones, principalmente frente a la concentración. ¿Cuál es la política frente al colchón de activos líquidos de la entidad solidaria? Y políticas generales de materia de liquidación en generación frente a la mitigación del riesgo de liquidez. Los procesos de la entidad solidaria deben estar documentados. Los procesos son institucionales, no de personas, identificando claramente el rol y nivel de atribuciones en las diferentes actividades que conllevan el manejo de los recursos. En la documentación, el manual de SAREL debe estar aprobado por la Junta Directiva o Consejo de Administración. Los informes que se deben evaluar son por parte de la Junta Directiva, mensual o trimestralmente según corresponda, las reuniones y análisis del Comité de Riesgo de Liquidez o quien haga sus veces, que podría ser un Comité de Administración de Riesgo de Liquidez, o un gestor de riesgos o una unidad de gestión del riesgo. El representante legal y los informes hacia los órganos de control. También los informes de la revisoría fiscal. Establecer cuál es el procedimiento a seguir frente al incumplimiento de los límites fijados, qué hacer si eso se presenta, y el registro contable de todas las operaciones que afecten nuestra posición de liquidez. Todos estos temas deben estar debidamente documentados. La estructura de organizacional y de control. Las entidades deben, acorde con sus características, tamaño y complejidad de las operaciones, garantizar la efectiva gestión del riesgo de liquidez. Partimos de nuestra asamblea, la Junta Directiva como principal respondiente tomará las decisiones que considere pertinentes a través del nombramiento de un comité interno de administración de riesgo de liquidez, que debe estar conformado, se sugiere, por 3 personas, pues para que haya capacidad de liberación si no están de acuerdo, o generar un solo comité de administración de riesgos tomando en cuenta que este no es el único riesgo que se va a evaluar, o tener una figura de un gestor de riesgo, un analista de riesgo o una unidad de gestión del riesgo que le reporte a la Junta Directiva estas actividades. El no cumplimiento de ese comité o esa unidad de gestión no exime a la Junta Directiva de sus responsabilidades y sanciones frente a la aplicación del SAREL. Y el representante legal como principal veedor de que se cumplan estas disposiciones.
Como órganos de control está la revisoría fiscal, que debe hacer 2 evaluaciones semestrales sobre el tema del cumplimiento e informar en el dictamen sus consideraciones generales sobre el tema. Y algo importante a tomar en cuenta, debe reportar directamente a la Supersolidaria si el fondo empleado o la cooperativa no ha acogido las políticas o no las está aplicando adecuadamente o se está presentando información que no corresponde a la realidad. Y dentro de la organización solidaria se deben establecer políticas internas para evaluar si los procesos se están llevando adecuadamente a través de una auditoría interna o de un control interno. En la infraestructura tecnológica se debe disponer de una plataforma tecnológica y sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del SARELI. Se deben contar con procesos que garanticen el cumplimiento de políticas y límites, bases de datos actualizadas, información suficiente y oportuna, plan de conservación de la información, confidencialidad, calidad, disponibilidad, integridad, consistencia y consolidación. Muchas entidades tendrán que integrar herramientas en Excel con las bondades o herramientas que cada sistema le provea. En divulgación tenemos internos y externos. Informes internos son los aquellos de indicadores, gestión, evolución de la situación financiera, que la idea es que se hagan mensualmente. Y los externos son los que se le entregan a la Superintendencia de Economía Solidaria y que también se analizan al interior de la organización y que se hace de manera periódica. Puede ser mensual o trimestral dependiendo del nivel de supervisión. La capacitación, la gerencia y el comité de riesgo y liquidez deben diseñar planes de capacitación para todas las áreas por lo menos una vez al año. Y la revelación contable dentro de los estados financieros se debe incluir una cápite en relación con el riesgo de liquidez si este tuvo alguna afectación o no durante el año y las medidas que se tomaron para mitigar ese riesgo. Surge un concepto nuevo que es el plan de contingencia, que busca definir indicadores y situaciones que den señales de alerta para activar el plan, acciones puntuales en crisis institucionales o sistémicas, coordinar un comité de crisis, generar un plan de comunicaciones con grupos de interés, generar políticas sobre fuentes de fondeo alternas, asignar prioridades en la distribución o retorno de los recursos. Entre algunas señales de alerta en el plan de contingencia puede estar aumento generalizado del indicador de morosidad de la cartera, impacto por retiros masivos y asociados, caída generalizada o retiro de los ahorros voluntarios, disminución en la tasa de renovación de los CDATs, morosidad de las empresas que generan el vínculo de asociación en el pago de los descuentos, incumplimiento generalizado en los procesos de colocación. Evaluar algunas fuentes de recursos como pueden ser apertura de líneas voluntarias de ahorro, acudir a las líneas de crédito preferencial, venta de activos financieros, inversiones o cartera de crédito, que es el escenario que menos espera llevar a cabo, y como último instrumento la utilización del fondo de liquidez con el cumplimiento de las instrucciones de la circular externa 7. Todo esto es acorde a la operación y conocimiento de la entidad solidaria, de ahí que la junta directiva y la gerencia utilicen adecuadamente el análisis de los informes y el monitoreo constante a la liquidez de la entidad. Derivado del plan de contingencia se debe crear un equipo de crisis que está conformado por el gerente, un miembro de junta y otro funcionario u otra persona de apoyo. Entre esas funciones se deben llevar a cabo identificar y monitorear las señales de alerta que puedan generar un riesgo de liquidez, establecer cuáles son las fuentes de fondeo disponibles que se tienen al corto y mediano plazo, generar estrategias de mitigación para evitar la descapitalización de la entidad, visualizar a través de proyecciones hacia escenarios de crisis de liquidez, complementado con escenarios de estrés de liquidez y herramientas de seguimiento al comportamiento y evolución de la liquidez y contar con un adecuado soporte tecnológico y legal. Recordemos que los plazos para la implementación de la circular externa 6 se define con base en las instrucciones que ha determinado la Supersolidaria. Para las cooperativas de ahorro y crédito con base en su nivel de activos, los vencimientos están de enero a octubre del 2020. Para los fondos de empleados y asociaciones mutuales, primer nivel de supervisión, junio del 2020. Segundo nivel de supervisión, agosto del 2020. Y tercer nivel de supervisión, octubre del 2020.
en relación con las cooperativas de aporte y crédito, no las menciona en la circular, sin embargo, si a consideración o actuando como buen hombre de negocios, el Consejo de Administración decide implementar algunas de las políticas de liquidez, es válido para el adecuado análisis de sus finanzas. Ahora autoevalúese. Pregúntese como directivo, como gerente o como funcionario en relación con el sistema de administración del riesgo de liquidez si usted ya tiene. El alcance e impacto dentro de la entidad solidaria. ¿Qué nivel de aplicación de la circular externa 6 y sus anexos le corresponde a su entidad solidaria? Se ha definido la exposición a la concentración y tipos de operaciones que lleva a cabo su entidad. Se ha desarrollado un manual de políticas, si está en proceso o ya aprobó ese manual de políticas, si ya definió cuál va a ser su estructura de administración de liquidez, a través de un comité de riesgo de liquidez, a través de un comité integral de riesgos, de una unidad de gestión de riesgo, etc. Reglamentar las funciones de ese comité de riesgo de liquidez o quien haga estas funciones, quién es el responsable o responsables en la elaboración y análisis de informes periódicos, tanto internos como externos, e identificar qué herramientas complementarias necesita para la adecuada gestión del riesgo de liquidez. Muy bien, hemos terminado esta charla. Recuerden que en servicios integrales especializados CSAS trabajamos por el fortalecimiento de su entidad solidaria.